históricas. Y me encantaría que alguno de ustedes pudiera contarme brevemente qué es histórica y qué es lo que les apasiona de eso. Las chicas están llorando todavía. Muy emocionadas. Así que como yo no lloré. Bueno, Históricas, el podcast nace como una iniciativa después de que estuvimos trabajando con archivos. Y mientras trabajábamos, describiendo cosas, revisando materiales, etc., siempre escuchábamos un podcast. Y nos llamaba mucho la atención, bueno, todas igual somos de la vida de la humanidad, entonces me llamaba mucho la atención como siempre la historia dejaba de lado el sujeto histórico de la mujer, o que las temáticas de investigación no siempre reflejaban como a la mujer dentro de las distintas épocas, desde el mundo occidental, originario, o oriente, en adelante, y las distintas disciplinas. Así que se nos ocurrió hacer esto desde un punto de vista más divulgativo, porque en realidad quizás también como escape de la academia, porque igual era un poco más estructurado, entonces quería un poco acercar la historia de las mujeres también a los demás, y que fuese más amigable. Cuéntenle por favor al público dónde pueden escuchar Históricas. Bueno, está en Spotify, lo produce la radio de la universidad. A nosotros se nos ocurrió súper patudamente preguntar si podíamos hacer un podcast, así nomás. Así se logra la y nos dijeron que sí, presentamos la idea, comenzamos y así se dio. Así que lo produce toda la radio de la Universidad de Concepción, se puede escuchar en el sitio y también en Spotify. Fantástico. Ahora voy a hacer la pregunta general. ¿Qué les pareció la película? ¿Buena, mala? Apreciación general. No nos vayamos al detalle todavía. Y también le quiero preguntar al público, así, hágame con las manitos para arriba, para abajo. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les chocó? Buen rating, buen rating. Ah, bien. Maravilloso. Sí, ¿podemos Dale. opinar? Bueno, nosotros nos respondimos al principio la pregunta porque la verdad es que al menos a mí me emocionó mucho. Entonces con la Nur estábamos literalmente llorando, es como muy ahogadas, porque también es muy abrupto el corte del final. Pero además de que sea una película que efectivamente uno logra empatizar o emocionarse, va a sonar cliché, pero realmente me pareció demasiado buena. O sea, el tema de los detalles, las metáforas, la fotografía. Lo otro es que me quedé como con la idea, breve, porque sé que después del análisis, como que si hubiese estado leyendo un libro. Y creo que eso no se logra en todas las películas, con el tema de conectar el guión y que la persona que esté viendo la película logre captar eso. No sé si quería agregar algo. Sí, igual. Creo que conecté mucho con la película. Las miradas, uno sentía que estaba en el tercer plano. La música, terminé muy mal, llorando. Al final sentí que estaba conectando con Eloís en ese plano de todas las subemociones que pasó, desde esa pena, esa risa que ella conectaba con el recuerdo de esa burda música que tocó Marianne, y después cómo le viene toda esa pena de la pérdida. Fue súper heavy de alguna manera, pero no, una película maravillosa, muy linda. Absolutamente. Desde el lado histórico vamos a hacer la pregunta obvia. Me encantaría que pudieran contarnos un poquito de cómo ven el contexto histórico en el que la película está y por qué es importante dentro de la película. Yo noté hartas cositas que yo creo que las chiquillas también vieron, y de hecho son hartos temas que igual hemos conversado en el podcast. Uno, lo primero, la Marianne se asustó de una cuando se le cayeron sus lienzos. Y el lienzo, para una mujer que se inserta en el espacio público, pensando que esto era siglo XVIII aproximadamente, sí, siglo XVIII, una mujer en el espacio público en el siglo XVIII era algo fuera de lo común. Marianne era algo fuera de lo común, era algo fuera de la norma. Y nadie le ayudó a recogerlo. Y nadie le ayudó a recogerlo, entonces era su fuente de trabajo. Entonces de alguna manera ella fue a eso porque era algo sumamente importante. No sé si Sí. también. Sí, se supone que es Bretaña francesa,
1700 y algo, y bueno, dentro de esas cosas y en relación a los lienzos, se supone que los retratos matrimoniales en la época eran como el Tinder actual de la aristocracia, porque básicamente la aristocracia se casaba de un país a otro, y aparte de que se casaban entre familias, algunos, pero la misma mamá decía, yo me casé en Milán y quiero lo mismo para mi hija. En realidad iba a rescatar a la familia, porque en realidad era como un lugar aristócrata empobrecido, no tenían nada, el salón estaba despojado, etc. Entonces era como la forma de rescatar el nombre, de poder volver a la aristocracia, y por eso tanta importancia en el retrato, además de la historia del amor que se relata de manera cronológica en toda la obra. Esos detalles como que conectan y hacen cuestionar bastante cómo era el matrimonio antes. Yo quería agregar algo. Sobre la historia de las mujeres, también creo que está súper bien trabajado. Bueno, nosotros que trabajamos además el tema de historia de las mujeres, porque lo que hacemos es recuperar algo que no está en el discurso como oficial de la historia. Entonces, en general a las personas les sorprende mucho cuando uno dice, oye, no, pero ¿sabes qué? Las mujeres, qué sé yo, abortan desde tal año. O las mujeres hacían fiestas solo entre mujeres. O sea, no es que separatistas somos solo ahora, ya. O, por ejemplo, las mujeres tenían sus propias canciones. Entonces, acá se refleja precisamente cómo desde, no sé, no podría decir un año, pero las mujeres han tenido sus espacios de reunión o intimidad que no pueden aparecer en el espacio público, sino que siempre son espacios muy cerrados, solo de mujeres, claro, en el campo. Y precisamente, bueno, eso es lo que nosotras también tratamos de hacer en el podcast, como dar a conocer esta historia oculta de las mujeres, pero que en el fondo no son cosas novedosas. Siempre las mujeres estuvieron ahí, se organizaron, fueron solidarias entre ellas. El feminismo no es una cuestión de, no sé, de los 70 en adelante. Eso. De hecho, quería agregar a lo que decía la Jana. Mis partes favoritas eran esos espacios donde estaban las tres en la cocina, una bordando, otra leyendo, otra tomando vino, que quizás pueden ser escenas súper cotidianas, pero eran espacios de sociabilidad femenina, que son espacios cotidianos que todas vivimos y todas vivimos juntas, y creo que la película igual enmarca muy bien y marca esos espacios muy cotidianos de lo que es la historia de las mujeres, de espacios y encuentros de sororidad, de lo que es la menstruación, que también lo enmarcan desde muy bien, de lo que es las personas que menstruamos en sí, no solamente las mujeres, hasta lo que es un aborto. Y también me gustó mucho cómo registran la escena de un aborto, que en sí es algo muy castigado hasta el día de hoy, cuando los abortos siempre han existido. Y el hecho de un registro visual de algo que es penado por ley, que tú te puedes ir literalmente a la cárcel, creo que es súper valioso, como el hecho de que esté esa pieza documental, visual, creo que es magnífico, o por lo menos la pintura, digo yo, como la imagen de un registro de algo que ha existido, de una práctica hecha por mujeres, por parte de las mujeres o personas que tengan útero. Creo que es muy potente por parte de la película, que encarna esta historia, sobre todo de las mujeres. Sí, uno de los elementos que me llamó mucho la atención, yo había visto hartos análisis, harto sobre la mirada, harto sobre las temáticas que tratan, pero me encantó y quería ponerle en la mesa la linda metáfora que hay de cómo los colores que eligen para la ropa eligen el país en el que están. Parte primero Eloís de azul, Marianne de rojo, y de pronto entra este tercer personaje que empieza con un amarillo, pero cuando empieza a ser más real, que es cuando se saca la ropa para hacer el aborto, termina de blanco, termina siendo la Francia que ya no, que en 1770, que quiere abortar esta guagua porque quiere hacer otra cosa. Y estamos a poquitos años de la Revolución Francesa. Sí. Entonces hay un tremendo mensaje ahí de que en realidad no son ellas. Ahora, la película avanza hasta el punto en que
hasta el punto en que se hace el segundo retrato y Eloísa empieza a participar en este retrato y ella misma empieza a mezclar el verde. Ella agarra el azul, que desde el colegio todos sabemos, y agarra el amarillo y ella misma le agrega ese amarillo al azul y empieza a hacer el verde. Ella misma decide y toma por las actas esto de que se va a ir a Italia. Entonces es bien chulo ver cómo después termina ella en el vestido de casada, en verde, que con los otros dos colores hace la bandera de Italia. Claro. Quizá un poco asumiendo el rol porque básicamente se desarrolla bien la historia de dos mujeres que se aman, en este caso, pero que aceptan el rol que tienen como para la familia, tanto el rescate como en el matrimonio, y esa idea de que se tienen que casar sí o sí, o sea, en ningún momento, claro, no había otra posibilidad y en ningún momento le dice así como no te puedes ir. Ella sabía que se tenía que ir y que no podía salir como a la luz todo esto. Entonces como ese amor oculto y también esa idea de que claro, tengo este episodio en mi vida, pero definitivamente tengo que cumplir este rol que nos han impuesto, es algo como una aceptación tanto del rol que ella tiene como mujer en la época, como también del tema familiar. Igual el tema siempre que se repite es como tenemos este rol hacia afuera. O sea, fuera de las paredes de la casa, fuera de las paredes del dormitorio, de la habitación. Y bueno, es como la metáfora de Virginia Woolf. O sea, siempre hay un espacio en el que las mujeres pueden ser ellas. O sea, lo ideal sería que no tuviéramos que siempre esconder lo que somos o tener que estar como protegidas. Pero creo que también eso es como una de las metáforas. Las mujeres siempre hacia afuera tenemos que comportarnos de una forma. Lo que a mí me llamó mucho la atención a propósito de metáforas, no sé si me estoy adelantando, pero antes que se me vaya a olvidar, era esto de la conducta perfecta. Cuando a ella le decía, cuando estás enojada, pones la mano de una forma. Cuando estás enfadada, te muerdes el labio. Y cuando ya estás furiosa, no pestañeas. Y que en el fondo es esa compostura que siempre tenemos que mantener, porque si uno está enojada, grita, ¿cierto? Y a las mujeres siempre se nos ha enseñado como muy señorita, compórtate, a pesar de que estés furiosa, mantén la calma o la ropa sucia se lava en casa. Siempre hacia adentro. Eso. Se mantiene como en el cuadro. Sí, o también ella misma dice, hace mucho tiempo que no corría porque estaba en el convento o porque estaba dentro de las paredes de su propia casa. Oye, ¿y cuando habla del convento? Sí, nosotros tenemos un capítulo en el podcast que es de las mujeres en la religión y cómo las mujeres a veces optaban por la vida en el convento porque era una vida más de libertades, que las mujeres podían optar porque podían aprender a leer, podrían estudiar, tenían acceso a la biblioteca y era precisamente lo que decía Lois en la película, de que por lo menos ahí era más libre, en cambio aquí en mi casa estoy encerrada. Y eran iguales, eso dice precisamente. Y eran iguales, que también es justamente uno de los fundamentos de la Revolución Francesa que se viene después. Ahora a mí me encantaría que tocáramos el tema de la lectura de Orfeo y Eurídice. Orfeo y Eurídice es una historia griega muy antigua, pero que se convierte, es el tema de la primera ópera que existe en la historia de la música, yo soy del área musical, que se estrenó en 1607, en Mantua, en Italia. ¿Cómo ustedes ven estas metáforas de que en el libro Orfeo gira y condena a Eurídice a volver a las tinieblas con lo que viven nuestras dos protagonistas? Bueno, no sé si es tan metafórico, porque en realidad creo que es como bien explícito el hecho de, bueno, cuando hablamos por ejemplo de las tragedias griegas, ahí es como lo que dice la Rose, o sea, la tragedia es un destino y es imposible doblarle la mano. Entonces acá ocurre lo mismo. No es que, yo no creo que la condene, porque en el fondo en el mito o en la tragedia griega es una cuestión que uno como que no puede ir en contra. Y entonces por eso digo, no sé si es tan explícito. Lo que sí me llamó la atención de esa parte
es, como están leyendo, supuestamente, yo supongo que por el periodo, Sophie no sabe leer. Entonces me llama mucho la atención y la emoción que le presta al relato. Entonces ahí también hay otras cuestiones a partir de cómo todos o todas nos podemos emocionar. Pero creo que es muy claro con respecto a lo que está pasando en la película y luego ya la pintura. Claro, y a la última escena que se ven antes de que se vaya. De hecho, y una parte que no se cuenta en la historia, es que Orfeo pide cruzar el río de los muertos para llegar a rescatar a Eurídice en la tragedia. Y nuestra protagonista cruza el mar literalmente para ir a buscar, para ir a pintar en este caso. Entonces tiene razón, es más literal, es bastante más literal de lo que metafórico. Claro, las analogías. Sí, a mí me gustaría también que siempre en nuestra tradición de Cineforo le pedimos a la gente del público que opine, esto puede ser por qué me gustó la película, quiero hacerle una pregunta a históricas respecto al contexto, cuéntenos qué les pareció esta película, cómo lo vivieron, qué les llegó. Hola, ¿qué tal? Un gusto. A mí lo que me hizo también mucho pensar la película es un tema que yo creo que está súper presente todavía, por lo menos en nuestro lado del planeta y en todos lados tal vez, el tema de las decisiones que uno toma de qué hacer con su vida, ¿entiendes? Yo creo que hasta el día de hoy alguien que crece en una familia acomodada no está en libertad de hacer lo que quiera, ¿entiendes? O sea, a escala menor de lo que pasaba aquí, que era más intenso, uno como que reflexiona en hasta qué punto yo he hecho lo que yo quiero con mi vida, ¿me entiendes? Yo creo que todos tenemos un tema con eso, todos los que estamos acá hemos estado en esa instancia, digamos, quien realmente fluye hacia donde quiere ir, ¿me entiendes? Y yo creo que eso todavía sigue presente, sea el género que sea, y no solo en el plano romántico o afectivo, sino que en todo. Y sigue eso latente. No nos damos cuenta, pero está, subyace. Absolutamente, y de hecho uno se sorprende de las opciones tan limitadas que vienen en la época, que están muy de la mano con el acceso a información, con todo. No sé si quieren ustedes hacer un contrapunto con la... Yo justo me había fijado también en... también lo había visto. No, pero sí me percaté, porque en realidad lo que pensé, no sé si tú te acordáis, pero por ejemplo, bueno, hay un historiador chileno, Gabriel Salazar, que escribió el 2019, justo en 2019, un texto sobre las mujeres, pero era como en la República, en el periodo de la República chilena. Entonces, él también hace como una reflexión parecida, que son las mujeres de la clase alta las que no tienen poder de decisión alguno, a pesar de que uno, claro, ve el tema este de la riqueza, así como, bueno, el que tiene plata hace lo que quiere, pero también las estructuras son muy fijas. ¿Cómo? Y, bueno, hace la analogía de las mujeres de clase media. Bueno, acá podríamos decir que a lo mejor como pintora. En el fondo, como no tiene que responder a estos estándares aristocráticos, tiene un espacio mayor de libertad. Y aquí es lo que vemos, o sea, esta es una mujer de clase alta que ni siquiera había escuchado música. Absolutamente. De las personas que están acá, levanten la mano cuántos pertenecen a la Facultad de Ingeniería y cuántos... Bueno, hasta ahí no van, si no, levantan la mano todos. Tengo una reflexión muy breve. ¿Se dan cuenta que en nuestro mundo cuadrado de ingenieros, nosotros, y estoy hablando de generalización, la gente que es del área de los números mira en menos el área de las humanidades, pero se dieron cuenta el trabajo que hay detrás, que puede haber mucha técnica, mucho para poder hacer la pintura, pero al final lo que hace que la pintura sea buena o mala es una cosa superior a todas las técnicas que le fueron enseñadas a Mariana. Y rescatar ese arte es algo que a lo mejor desde la mirada de los ingenieros es mucho más difícil, porque estamos entrenados a cuadricularlo todo. Esta también es una invitación a que salgamos de la caja y miremos desde afuera
si realmente estamos nosotros contribuyendo a nuestra sociedad desde arriba y captando ese espíritu grande que no está escrito en las palabras, no está escrito en los procedimientos o en los métodos. ¿Alguien más había levantado la mano por allá? Hola. Sí, quería dar una observación, por ejemplo, más que nada del amor, como... Ay, se escucha súper fuerte. Por ejemplo, del consentimiento y de la intención que tienen los dos personajes de amarse entre ellas y el cuidado que tienen la una para la otra, que usualmente no se ve en otras películas, quizás del mismo sexo o heterosexuales tampoco se ve mucho, pero por ejemplo el primer beso que se dan, las dos tienen una bufanda y esperan que se bajen la bufanda para poder darse el primer beso, y después también cuando están las dos en la pieza solas, una le dice a la otra, Eloise le dice que la imaginaba y la otra le pregunta si la soñaba, que es como algo inconsciente, y la otra le dice que la piensa, que lo hace conscientemente todos los días, decide y tiene voluntad de amarla. Y yo encuentro igual es como un punto muy bonito de poder observar y sacar de la película, que es como la intención y la voluntad de amar a alguien, porque por más que de repente salga de la nada, uno decide todos los días querer cuidar a la persona y querer amarla también, porque es un trabajo detrás de ello, y que las dos lo lograron hacer hasta el final, incluso hasta después, mostrándose el amor en la película, cuando estaba en la pintura, mostrar la hoja, y la otra igual ir a ver la misma canción que le mostró cuando estaban las dos solas. Sí, la trascendencia, ¿no? Como de, además de que ellos están en distintos lugares, trascienden a través de un soporte distinto, ya sea de un libro, una página o como un cuadro. Y respecto a lo que tú comentabas, bueno, yo igual estuve hurgando por ahí y vi que la directora es pareja de uno de los personajes principales. Y en ese sentido, súper chocante igual, como asumir ese rol de dirigir una obra en este caso y ver todo el proceso de amor en ese sentido, porque tengo entendido que realizan como solo este tipo de películas, así como tratando de retratar tanto el amor, el consentimiento, etc. Y esta película me llamó, la encontré súper parecida a Monit, no sé si la han visto. Es muy similar en el sentido de que está en Netflix. Monit habla de igual de una persona, de una mujer que tenía como una carrera profesional como geóloga, una chica como de la aristocracia, se enamoran, no sé qué, cada una después vive su vida, pero siguen permaneciendo así. Lo habíamos hablado en un capítulo igual del podcast. Son súper similares en el relato y en ese sentido como me gusta como el paralelo en que lo hacen, la sutileza con la que muestran el desarrollo como de esta relación que tienen y cómo los cambios abruptos entre cada escena, no sé, a veces muy melancólico en el mar, con el viento en la cara o en los acantilados y después muchos colores pintando, como, bueno, la vida misma, ¿no? Como cambiando de manera rotunda. Sí, y además para complementar eso, no sé si se dan cuenta, pero la directora toma una decisión consciente de que no haya música en toda la película excepto dos. El canto de las mujeres y la música de Vivaldi. Porque esa era la realidad. Entonces, para hacer que la película tenga esta emocionalidad, hay todo un trabajo de rítmica muy interesante que uno puede observar. Por ejemplo, que el número de pasos sea, por ejemplo, 5 y no 6. Porque si es par, el número de pasos para llegar de una actriz a la otra genera una sensación de que llegué. Pero en este caso, como siempre hubo una tensión siempre había esa... ¿Doy el otro paso o no? Hay mucho ritmo en los sonidos de la película. Y eso también es como abrir los oídos, abrir los ojos más allá y ver más de lo que más que solamente leer el texto que viene en la película. ¿Alguien más tenía? Hola, hoy sí me escuché fuerte. Quería comentar algo que me llamó la atención, que quizás ustedes pueden como descifrarlo de mejor manera, que me llamaron la atención mucho los silencios que había entre medio, que me hacían sentir como cómplice de lo que estaban viviendo ellas, y que creo que, al igual que en la película que mencionabas en Amour Libre, en esa,
en las relaciones, las películas románticas que se muestran son como más, siento que no son tan cómplices como estas, que son más pausadas, que se les da como mucha importancia a los silencios, a las pausas, y creo que también va relacionado con esto de que no había más música, entonces no sé qué significado le pueden dar a esto, que siento que a mí me llama mucho la atención estas pausas, los silencios que hay, y que es todo como muy íntimo. Bueno, ¿qué opinas después de experta? Yo voy a hacer como mi intuición. Yo creo que, bueno, me llamó la atención por lo que decía antes de esto, que me parecía como que era un libro y que creo que forma parte como de la expertise de alguien que precisamente logre que los silencios signifiquen algo, porque en este caso narra con el silencio. Y era una de las cosas que mientras estaba viendo la película me producía mucho asombro, porque claro, uno conecta emocionalmente, pero también hay momentos en los que toma distancia y dice, pero ¿cómo se le ocurre hacer esto? O hacerlo de esta forma, es una genia. Eso es lo que en el fondo pensaba, y lo que me llamaba mucho la atención es que esos planos siempre iban desde atrás. Entonces nosotros veíamos, por ejemplo, la parte de atrás de la nuca de la actriz, su pelo o su espalda, pero no siempre tiene que haber sonido o palabras para contar algo, al menos esa es mi Yo sutil... también diría que aquí hay un tema de que los silencios también en el tema musical se ocupan mucho para poder acentuar la idea que acabas de decir y agregan un componente de tensión. Y nosotros en la película vemos cómo la tensión parte desde el primer momento en adelante. Primero la tensión porque una de los personajes está ocultándole algo a la otra, pero después la tensión se transforma en esta tensión amorosa. Entonces esos silencios se hacen más y más emocionantes. Y no como podría haber sido muy mal logrado el que se haga un silencio y que la verdad es que uno diga, oye, la película lenta. Sí, yo iba a complementar un poco eso. Creo que justo los silencios aparecían cuando iba como a tensionarse justo la trama de la película. Y creo, yo personalmente nunca lo sentí como silencio incómodo, sino que sentía que los silencios aparecían cuando Eloís o Marianne se miraban y de alguna manera eran como miradas que complementaban la película y eran miradas que desnudaban de alguna manera a la otra. Entonces creo que eso complementaba lo mismo que decía la Hanna, que el plano o bien se enfocaba hacia atrás, una miraba a la otra le miraba la oreja, mostraban el pelo, el cuello de la otra, aparecía la música complementando la película. Entonces claro, era como un todo que te hacía estar como tú muy inmerso en la película y eso era genial. Yo personalmente lo disfruté demasiado. Era como estar in situ, tú atrás de Eloís mientras caminabas, estar ahí como tucu, 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 y viendo todo. Sí, fue genial. De hecho, y muy bien dicho, hay muchas críticas en el sentido positivo de la palabra, gente que ha comentado sobre esta película, cómo se va dando las dinámicas de las miradas a lo largo de la película, porque uno parte bajo el precepto de que en realidad es la pintora la que mira a Eloís. Y lo asumimos por defecto, pero no nos damos cuenta sino hasta la mitad de la película que Marianne también estaba siendo mirada de vuelta. Claro. Porque al final sí había una de las escenas que es súper analizada, en donde nos damos cuenta, y de hecho se acepta con el tamaño del plano, que cuando Eloís le pide a Marianne que ven aquí, y las dos están paradas en el mismo lado, se dan cuenta que hay una situación de igualdad. Yo te estoy mirando a ti, tú me estás mirando a mí, el análisis es mutuo. Y yo creo que eso también ayuda a la atención y también ayuda a ese concepto de igualdad que en algún momento Eloís dice que se siente bien estar en un lugar con igualdad. No, sí, yo creo que los silencios, por lo menos yo lo sentí que justo era cuando estaban las miradas. Y creo que son las miradas las que hacen muy característica a la película, que van y vienen y complementan toda la trama. Más comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Por allá. Por acá tengo un comentario breve. ¿Dónde estás? No te veo. Estoy acá atrás. Ah, ya,
sabía dónde. Dale. Ya, tengo una apreciación breve y tengo una pregunta. La apreciación es que la película demuestra como exactamente como yo considero que sería una buena vida, tipo mujeres, arte, lesbianismo y vino. Para mí eso es la buena vida. Y también tengo una pregunta sobre si pueden contarnos cómo era el lesbianismo en el contexto de los 1700 en Francia dentro de la aristocracia, porque yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ellas se hubieran quedado juntas? ¿Y puedo decir algo? Por supuesto, Vale. ese es el tema de ustedes. Bien, mira, no sé cómo específicamente el tema del lesbianismo, pero por analogía puedo responder. Se supone que el concepto de homosexualidad en cierto periodo de la historia no existía. O sea, como que habían borrado lo que para los griegos era lo normal según lo que casi todos manejamos de la historia. Entonces, no existía como tampoco esta especie de sospecha, porque fíjate que hay como que Sofía no anda preocupada de que hoy durmieron juntas, entonces se veían como amistades profundas, por decirlo así. Pero ahí también viene, como ahora en esta época, es súper importante nombrar las cosas para que existan. Entonces, hay un documental que retrata la homosexualidad masculina entre la relación amorosa de dos filósofos, Schelling y Chica. De hecho, lo pueden buscar en la web. Y ahí explican precisamente eso, de cómo al no haber un concepto de homosexualidad, se hablaba de amistad. Entonces eran como muy buenos amigos o amigas y no podía ser tema porque básicamente no existía la palabra. Por eso es que ahora, para qué sé yo, grupos disidentes o minorías, es muy importante el nombrar, el que sea LGBTI+, el que exista la palabra queer, el que exista la palabra no binaria. Porque básicamente, al no existir las palabras, se borró de la historia. Súper interesante. Oye, vamos a ir dando un espacio, un cierre al foro, y para terminar me encantaría que ustedes pudieran recomendarnos qué película podrían ver que de alguna manera profundice este camino este tema que nos plantea la película. ¡Chan! Parece que mate la pregunta. No sé si exactamente el tema de la película, porque la película tiene muchos temas. Y de hecho, no creo que sea como exactamente relaciones entre mujeres, porque al final todos o todas nos conmovemos con una relación sincera de amor. Pero si tiene que ver como, por ejemplo, con temas de género, hay una película que yo creo que es así como para todo público, que se llama No soy un hombre fácil. Siempre se la recomiendo, y que no la ven nunca. Que está en Netflix. Es una película francesa también, a lo mejor ya la han visto algunas personas, que es un hombre que despierta en un mundo donde no existe el machismo, sino que existe como todo lo contrario, por decirlo así. El machismo es por parte de las mujeres, como un matriarcado bastante sexista. ¿Cómo se llama la película? Para que No soy un hombre fácil. No soy un hombre fácil, ya saben. Súper recomendado para varones. Súper. Lo otro es recordarles que el jueves 5 de diciembre a las 5 de la tarde vamos a ver un peliculón. Vamos a ver Cold War, que es una tremenda película polaca y vamos a tener también con los panelistas del programa de la radio de película, que es justamente sobre bandas sonoras, porque esta película es muy buena, mucho amor, muy musical también. Finalmente quiero recomendarles también que escuchen el podcast de Históricas. Aprovechemos de difundir también lo que se hace desde la universidad. Y por último pedirles un aplauso a nuestras invitadas que han venido. De todas maneras, por favor, háganle clic, llenen la asistencia en el código QR porque ese es nuestro único pago. ¿Ya? Súper. Y pedirles disculpas porque yo soy la voluntaria de las palomitas y como estoy acá adelante no pude hacer palomitas, así que para la próxima. Hoy, muchas gracias a todos por venir. Gracias. Chao.